Marta Peris. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación a participar en esta mesa, Repensar el Patronat, y que yo voy a abordar desde la vivienda, desde la casa, porque al final es donde vive la gente. Y me voy a quedar con un punto de la trayectoria del Patronat que me parece especialmente interesante, que es la Interbau en 1957, cuando López Íñigo, Subías, se van a Berlín y visitan la Interbau, ¿no? Y vuelven fascinados y traen pues nuevas tipologías y traen también nuevos sistemas de agregación que de alguna manera cristalizan en Mombau especialmente, que además tiene esta calidad de espacio público que hacen una ocasión como muy interesante. Y con otro factor clave, que es que todo se gestiona a través de cooperativas. Entonces yo diría que si tuviese que decir cuál es para mí el elemento como a tener en cuenta, es sobre todo fijar el usuario, ¿no? Conseguir saber a quién van dirigidas las viviendas que hacemos. Y eso no está tan claro. El Patronat ahora mismo trabaja básicamente con dos tipologías, que son las viviendas para gent gran, para gente mayor, y viviendas de 2, 3, puntualmente 4 habitaciones con 1 o 2 baños y sala de estar comedor. Entonces, a partir de ahí voy a hablar como de 3 temas que yo creo que pueden ser, no voy a decir puntos de inflexión como fue esa experiencia de la Interbau, pero sí temas que yo creo que podrían introducir cambios en las tipologías. Uno sería la colectivización de servicios, que es esta idea que sugiere este dibujo, ¿no? Cómo aparece una serie de servicios comunitarios, cocinas, algunas cosas que ya se hacen como las lavadoras, salas comunes, y que se desparraman por todo el edificio. Y esto ya lo hace el Patronat. De hecho, el Patronat experimenta que lo hace o lo intenta en las viviendas para gente mayor. Y tiene muy claro por qué lo hacen ahí, porque, aunque parezca paradójico, la gente mayor es la que está más abierta a los cambios. Y lo es porque no tiene como que llegar a final de mes, porque no tiene como la presión, digamos, de sacar a la familia adelante. Y entonces tienen como, además, por la edad, como una idea de visión en perspectiva que les hace estar más receptivos a los cambios. Y esto pasa, por ejemplo, pues en la Vía Giulia, ¿no? En la Torre Giulia. Este fin de semana en el Open House pues, se puede visitar. Yo diría que es un usuario que, aunque es genérico en el sentido de que no se conoce al usuario final, que es a lo que voy, a lo que he empezado diciendo, sí que de la mano de servicios sociales se va trabajando esta tipología, de cada promoción a promoción se van introduciendo pequeños matices y estas tipologías van evolucionando. Edificio interesante por los espacios intermedios y sobre todo por estos lugares en los que pasan cosas, ¿no? Y que cuando están así cuesta imaginar cómo se van a activar, pero a través de toda la intervención de servicios sociales que consiguen dinamizarlos a partir de talleres y a partir de encontrarles uso, empiezan a pasar cosas. Pero es casi más interesante cuando las cosas aparecen desde los propios usuarios. La gente mayor va con mochilas, viene con, digamos, una cantidad de libros que arrastran de toda su vida y que tienen casi un valor sentimental, y lo que quieren es cómo compartirlos. Y de repente se improvisa una biblioteca en uno de estos espacios porque simplemente aparece servicios sociales lo detecta, introduce un mueble del IKEA, ¿no? Pero lo bonito de esto es que a partir de ahí luego una vecina trae una máquina de coser que cede para que todo el mundo lo pueda utilizar, y a partir de ahí una colección de objetos. ¿Cómo va el uso de una manera improvisada colonizando estos espacios? Ahora mismo, por la neutralidad de este sitio, quizá para que sirva para muchas cosas, los vecinos tienen que subir arriba con sillas o con mesas. Sería fácil pensar que hubiera un lugar en estos espacios donde poder almacenar para que realmente no tengan que desplazarse y realmente puedan pasar cosas. Y luego la otra reflexión en torno a la colectivización de servicios. ¿No? Estos son los electrodomésticos de una vivienda, tanto los que tienen que ser más eficientes como los que consumen cantidad de energía, que son los electrodomésticos de pequeña escala. En rojo, los que están en las cocinas. Eso hace pensar que, multiplicado por el número de viviendas, por ejemplo, en este edificio, ¿no? Cuando hablas con la gente y les preguntas, por ejemplo, el horno, ¿lo utilizáis o no lo utilizáis? Bueno, yo para gratinar, yo cuando viene la familia les hago un plato especial. Yo lo utilizo porque ensucia menos que la cocina y entonces lo que está infrautilizado es la cocina. Al final hay un gran grado de infrautilización de todos estos electrodomésticos, ¿no? Que cruzado con la obsolescencia programada tienes como una imagen bastante potente de lo que habría como que intentar cambiar.
Y no cambiar en general, sino yo creo que esta cosa que hace el patronat de testar, ¿no? De a lo mejor una pequeña promoción donde se probara pues esta idea de una cocina colectiva a ver qué pasa, aunque luego cada vivienda tenga la pequeña kitchenette que pueda complementar o pueda dar elasticidad, digamos, o flexibilidad a la manera de habitar. Infrautilizados también, por ejemplo, esto que se hace muchas veces ya, la sala de las lavadoras, que es ese altillo que se veía en el espacio a doble altura, ¿no? Al final mucha gente acaba teniendo en su casa también otra lavadora. ¿Por qué? Pues una generación que aún tiene pudor y que lo que no quiere es extender la ropa, digamos, colectiva en los espacios colectivos, allá arriba en la cubierta, ¿no? Bueno, pequeñas cosas que si tienes muy claro el usuario final, seguramente puedes ajustar todavía más. Y lo están haciendo, ¿no? Hay un gran empeño por parte del patronato en ir mejorando estas cosas promoción a promoción. Entonces, ¿cuándo estos lugares funcionan? Pues funcionan cuando los dinamizan, cuando hay todo ese trabajo detrás de... y cuando surgen como cosas, ¿no? Cuando surgen esos usos que decía antes improvisados. Pero cuando hablamos de estos espacios en las viviendas corrientes, pues acaban siendo muchas veces un fracaso. Y puedo enseñar ejemplos como por ejemplo este de una agencia pública en Alicante, ¿no? Edificios realmente desde el punto de vista de arquitectura muy empeñados. Esto podría ser una de las pasarelas elevadas que defendían los Smithson, ¿no? En los años 60. Este lugar, calle, donde pasaban muchas cosas y que al final no acaba pasando nada, porque como los usuarios no se conocen, no existe esa idea de comunidad antes, pues al final es muy bonito leer la memoria que escribe el arquitecto después de acabada la obra en que está. Él explica cómo ha logrado todos sus logros arquitectónicos, pero sin embargo, al ver cómo se utilizan los espacios y cómo se... Al final dice una frase que dice: la gente lo único que quiere es volver a su agujero y no le interesa compartir nada ni tener nada con nadie, ni mucho menos ven espacios residuales y espacios que sobran, ¿no? Y acaba diciendo, pues, sueños de arquitecto ingenuo o iluso, que sobre todo es un soñador. Supongo que esto a todos nos entristece porque son edificios empeñados, muy bien construidos, que sugieren que a todos los que somos arquitectos... Esto también es en Sa Pobla, en el IBABI. O sea, digamos que no es un tema del patronal, es un tema de no conocer al usuario, de que no hay una política de adjudicación ni antes ni después. Y, por ejemplo, este lugar, solo con que una persona funcione mal, solo con que una persona es capaz de dinamitar y cargarse. Aquí, por ejemplo, se generan unas situaciones en esta especie de patio interior que no os lo creeríais, ¿no? El edificio es un fracaso, en cambio funciona muy bien a algo que explicaré a continuación, por ejemplo, al viento, ¿no? Un criterio como que hay que empezar a introducir, porque tiene mucho relieve, porque tiene muchos entrantes, muchos salientes, y en cambio socialmente pues ha sido un fracaso. Nos preguntamos todos cómo puede ser. El otro punto sería la estrategia energética, ¿no? De aquí 2 días, el 2020 y el consumo cero, ya creo que todos estamos familiarizados. Los dos caminos a través de sistemas activos, intentando optimizar los sistemas de producción de energía, y por otro lado el reducir la demanda energética, ¿no? Con sistemas pasivos. Entonces, si no tenemos claro el usuario, pues otra vez tenemos el peligro de pasar o de que pasen cosas como también ha pasado en el patronat, ¿no? Que hicieron una gran inversión, hicieron una gran apuesta en ciertos momentos por los temas de optimización de plantas de cogeneración y sistemas de producción de energía, y luego se encuentran con un usuario, porque como ellos bien dicen, sus conejillos de India son las viviendas de gente mayor, los probaron allí y se encuentran con que la gente... que es de una generación que tiene muy conciencia de la austeridad energética, pues al final acaba infrautilizándose, ¿no? Solamente se utilizan un par de meses al año esos sistemas, o, bueno, el tema es que se infrautilizan. Entonces es como más el patronal, los técnicos hacen un viaje a Alemania y llegan a la conclusión de que es mucho más interesante el que haya recursos pasivos y el tema más del aislamiento, y bueno. Pero sobre todo es, porque tampoco puedes decir que los sistemas centralizados no sean adecuados, ¿no? Porque al final es mucho más eficiente, pero simplemente es no tener en cuenta o no tener claro a quién van dirigidas las viviendas. Y esto que más o menos ya lo conocemos todo, quizá hay esta parte que a mí realmente es para mí reciente, que me descubrió Coque Claret en una de sus conferencias, y que esta tesis trata perfectamente, una tesis de Luis Velasco, un arquitecto mallorquín, que lo que hace es estudiar el movimiento del aire. Importantísimo el tema de la ventilación en la vivienda. Bueno, parece que la ventilación cruzada, ¿no? Que hemos aprendido siempre, que hemos puesto tantas veces en los esquemas, en los edificios, pero realmente cuando te lo empiezas a mirar hay muchas variables, ¿no? O al menos yo, ¿no? Como 2 ventanas en 2 paredes opuestas de la misma dimensión, pues no es la mejor ventilación, ¿no? Como para que haya flujo, para que aumente la velocidad del aire y para que haya mejor ventilación, el diafragma, la ventana de salida tiene que ser menor, ¿no? Para que haya ese culo de botella o ese efecto embudo.
o cómo si dos ventanas no están alineadas, sino que están en ángulo, como se ve aquí arriba a la derecha, hay más barrido del aire y por tanto las estancias ventilan mejor. O como en una planta, como si fuere el dibujo de abajo, ¿no? El hecho de compartimentar geométricamente la planta perpendicular, digamos, en paralelo a la fachada, bloquea la permeabilidad del aire. Entonces, seguramente vamos a tener que tener esta sensibilidad, o al menos yo todavía hasta hace poco no la tenía, no sé cómo lo lleváis vosotros, empezar a pensar las viviendas y las tipologías desde la ventilación y desde el movimiento del aire, ¿no? Los que son como muy radicales dicen, igual que ponemos el norte, tendremos que poner cuál es el viento dominante y que hacerlo y saberlo meter dentro del edificio y saber ventilar bien, ¿no? El tercer aspecto sería lo que sugiere el dibujo, ¿no? Los espacios colectivos ya estaban como en lo primero, ¿no? En la idea de la colectivización. Pero aquí hay algo, aparte de la dimensión más generosa de estos lugares, que se ve en el dibujo, que es que, por ejemplo, esta vivienda podría llegar a tener 4 accesos. El acceso múltiple, para mí es un factor como importantísimo para que las viviendas sean más flexibles para introducir lo que creo que es el último apartado, nuevos programas habitacionales. Si una casa tiene muchas puertas, y borramos un poco esta imagen de la vivienda convencional que podría ser la de 3 habitaciones que decía antes, puerta, pasillo, habitaciones, estancas, y por tanto difícil convivir con gente que no es de tu familia, difícil cohabitación. En cambio, una casa que tiene muchas dobles circulaciones, tiene muchos accesos, con los mismos metros, tiene más la posibilidad de que el usuario o los habitantes tengan más sensación de libertad, más capacidad de cohabitar. Y en esta línea, este dato importante, ¿no? Efecto del baby boom. En el 2010, el 20% de la población tenía entre 25 y 45 años. En el 2050 tendrá entre 65 y 85, con lo cual ya no solamente es muy interesante cómo hace el Patronat de viviendas para gente mayor, es que hay que hacer estos programas más complejos y pensar en las viviendas intergeneracionales. El Patronat también ha hecho este intento, también se lo ha planteado en Navas, pero aquí hay cosas que han salido bien, por ejemplo, los huertos urbanos, pues un programa en el que hay viviendas para gente mayor, viviendas para gente joven, y luego creo que hay una guardería en planta baja, ¿no? Entonces, los huertos y los niños y los abuelos aquí arriba, esto ha funcionado bien. En cambio, la plaza, este espacio interior, ha sido un lugar de conflicto. Los espacios colectivos, quizá porque la gente en la calle a lo mejor es más tolerante, pero cuando está dentro, pues se vuelve un poco más exigente, ¿no? O menos tolerante. ¿Pero por qué creo que ha pasado? Ha pasado porque en un edificio está la gente mayor y en otro está la gente joven. Y en realidad todos los sociólogos, cuando hacen estudios, hablan de que esto en realidad lo que hay que hacer es mezclarlo y que haya este concepto de solidaridad intergeneracional, y que esto solo pasa pues cuando hay rozamiento, ¿no? Cuando realmente hay intercambio y cuando es enriquecedor eso. Y entonces es bonito porque, aunque solo sea un esquema como este, que es muy elemental, ¿no? Aparece un concepto, aparece una palabra que es habitación de intercambio, ¿no? Habitación de intercambio en los puntos de tangencia entre dos viviendas o entre un espacio comunitario y una vivienda, porque en ese lugar pues será, pues no sé, pues tú me ayudas a cuidar las plantas, yo te enseño a, no sé, a algo del ordenador, porque donde hay un intercambio de experiencias y donde digamos que la sociedad no se estratifica por edades, sino que hay un feedback y se traba, ¿no? Y se enriquece mutuamente. Y esto, de aquí 20 años, tendremos una población envejecida y habrá como que pues, formar parte de él, ¿no? Entonces, estudiar estas maneras de cohabitar. Esto lo tenemos expuesto aquí fuera, ¿no? Son experiencias de Suiza que sí que quizá las cambiamos de escala, pues sugieren esta idea de unos espacios colectivos, esto sí ya dentro de la vivienda, otra vivienda con 2 accesos, pero como pequeñas viviendas o apartamentos, o no sé cómo decirlo, ¿no? Dotados de una kitchenette, dotados de un baño, que podrían ser pequeñas unidades de familia o de gente que convive, que tienen como entornos de privacidad. Yo creo que se entiende bastante en estas 2 imágenes, ¿no? Un espacio interconectado y luego abres la puerta y tienes otra escala de espacio como que te haces más tuyo. Y hay como estos distintos grados de intimidad, ¿no? De intimidad. Y no es que no haya, por ejemplo, Patronat también ha aprobado otros programas, por ejemplo, los alojamientos, ¿no? Los alojamientos temporales. Y esto sirve para explicar también que es muy difícil experimentar y hacer cosas en vivienda, básicamente cuando tienes un marco normativo entre el código de habitabilidad, entre el código técnico, el decreto de habitabilidad, que llevamos como 4 en 10 años, y las normas urbanísticas, poco margen a aprobar,
¿no? En ese sentido, encontrar una fórmula jurídica que nos permita, pues llamarlo equipamiento dotacional y hacer estas pequeñas viviendas con espacios colectivos, pues bueno, le da margen como a probar cosas. Y rehabilitación o obra nueva, ¿no? Sería la última pregunta que supongo que estará en la mesa y a todos nos interesa, ¿no? De entrada, en abstracto, la rehabilitación, claro. Rehabilitación porque menos huella ecológica, porque menos emisiones, por menos consumo de suelo. También como oportunidad tipológica, ¿no? Porque no vas a plantas con tipologías, digamos, de manual, sino que a partir de algo preexistente, a partir de trabajar sobre lo construido, puede aparecer una oportunidad, una cocina que aparece en un lugar de repente sorprendente. Pues se le puede dar la vuelta a la planta y ser una excusa para descubrir cosas y ir introduciendo pequeños cambios en la vivienda. Pero más allá de eso, por ejemplo, esto que es una rehabilitación muy empeñada, un proyecto con muy buenas intenciones, en un barrio muy desfavorecido socialmente en Mallorca, en Palma, en Corea, pues bueno, consiguen rehabilitar todo un edificio, se hace solamente esta primera fase, tiene también intención de dar esta permeabilidad, ¿no? Y de conectarlo con el barrio y por tanto mejorar también el espacio público, pero acaba fracasando. Esto es un caso de realojamiento y tampoco se tuvo al usuario, tampoco se trabajó con él. Entonces, cada vez que no trabajas con el usuario, fracasan los espacios comunes, fracasan las promociones. Y sin embargo, pues tiene cosas y tiene grandes valores, ¿no? Desde el punto de vista de arquitectura. Y bueno, ya se ha hablado, voy a pasar como muy rápido, ¿no? Un 2% de vivienda pública. ¿Cómo llegamos a ese 8,7 de media? Ya se ha dicho, ¿no? También a través... Pero solo añadir una cosa que yo no me ha parecido escuchar. El problema de Barcelona, el problema de España es, en 1960, la ley de propiedad horizontal y, por tanto, la atomización, digamos, de la propiedad. Entonces, se puede, claro que para la emergencia habitacional, los pisos vacíos son, bueno, seguro que está muy bien rehabilitarlos, pero ¿qué tipo de rehabilitación podemos hacer aquí? Podemos aislar por dentro, podemos cambiar los cerramientos, pero no podemos tener una estrategia de escala de edificio y realmente, tal como empezaba la ponencia, ¿no? Encontrar oportunidad a partir de la rehabilitación y o sea, cómo encontrar nuevas tipologías. Ahí no vamos a tener esa oportunidad, por tanto, tiene que haber obra nueva. Quizá no será tan... Yo creo que tiene que haber obra nueva para que puedan introducirse cambios. Entonces, si no tenemos claro el usuario, como mínimo, el final, digamos, como mínimo genérico. Trabajar con sociólogos, con antropólogos, con psicólogos, ¿no? Que nos permitan construir a dónde, ¿no? A dónde va, a qué tipo de usuario puede llegar, ¿no? Porque hay como ese desfase entre necesito una vivienda si tiene todo el proceso en la vivienda pública, ¿no? Se convocan concursos, se gana, se hace un proyecto básico ejecutivo, 3, 4 años hasta que se construye. Claro, no hay una respuesta directa entre cuándo necesito la vivienda, cuándo me la pueden dar. Por tanto, hay que encontrar otras fórmulas. Y algo interesante, si no miramos ahí fuera, ¿no? Si no conseguimos responder a la sociedad, luego la sociedad, claro, van pasando cosas, ¿no? Como el patronato, en general, no ha habido una política por el tema de la crisis de gente joven, porque no habían habido viviendas para gente joven, ha pasado cosas como estas, el home back home. Hay procesos de la emancipación, desemancipación, perdón. La gente, bueno, familia nuclear convencional, la hija se va a estudiar, comparte piso, no acaba la carrera, no consigue trabajo, vuelve a casa. El hijo se casa, hipoteca, no puede pagarla y vuelve a casa. Pero la gente vuelve en otras condiciones, no son los mismos, ni los que quedaron ni los que llegan, y tienen que vivir en la misma casa. Bueno, pues tendremos que pensar casas que permitan cosas como esta. Y acabo con esta imagen, y lo siento porque me he pasado el tiempo. Vivir 100 años es un proyecto de investigación de Blanca Lleó en Madrid, precisamente coordinado con Japón, con una universidad de Japón. Y precisamente donde hay ese problema del envejecimiento de la población, seguramente el país que lo tiene mayor, y es simplemente, bueno, yo creo que todavía no tiene cosas contrastables, pero es la idea de, como mínimo en esta mesa hay 4 profesores de la Escuela de Arquitectura y 4 personas que les interesa mucho la vivienda, ¿no? Que nos utilicen para desde la escuela poder probar, porque además no nosotros, es que tenemos un montón de alumnos que lo que quieren es tocar realidad y ponerse al servicio de... El patronato hay una cosa que hace muy bien, que es monitorizar todo lo que está pasando, o lo está intentando hacer, ¿no? Tener mucha información de cómo
de todo el gasto energético de las viviendas, incluso registrar el comportamiento, los patrones de comportamiento de la gente cuando abre las ventanas, cuando pone la calefacción. Toda esa información habrá que interpretarla, cruzarla, y ahí podemos ayudar. De hecho, lo están haciendo con la Universidad de Girona. No sé qué pasa con la ECHAP y con la Escuela Politécnica de Cataluña, pero ahí habría oportunidad. Y acabo aquí. Gracias.